buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo. Espero que su mañana esté fluyendo de la mejor forma posible y si no, recuerden que siempre es momento de cambiar de actitud. Fíjense que muchas veces los papás me dicen, es que alguno de los hijos o el hijo único como que no quiere platicar, ¿no? Y en este caso voy a hacer referencia al hijo que sí tiene hermanos. A veces le puede pasar al hijo único cuando queremos que necesariamente nos cuente a papá y a mí, ¿no? A mamá y a mí. Y los niños a veces no es que no quieran platicar, es que no quieren platicar enfrente de la otra persona. Oye, pero somos sus papás. Sí, pero resulta que le tienen más confianza al papá o le tienen más confianza a la mamá. O sí querrían platicar lo que quieren platicar, pero no enfrente de los hermanos. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer qué es lo que está sucediendo con ellos. Cuando lo que pasa es que es más tímido, es más reservado y quiere platicar, pero lo quiere platicar a uno de ustedes porque ahí es donde tiene depositada la confianza. Y en ese proceso uno tiene que saber ir conociendo qué pasa con el hijo en cuestión y de qué manera, cómo nos vamos a ir acercando a esa conversación e ir abriendo el camino de la comunicación despacito. Así es que no quieras obligar solo porque es tu pareja o los otros también son tus hijos, que tu hijo quiera necesariamente o tenga que platicarlo con todos en el momento en el que tú lo estás preguntando. Hay que explorar de diferentes formas y en diferentes contextos. Algo que sin duda tenemos que hacer y de lo que tenemos que echar mano cuando queremos platicar con un hijo, especialmente con un hijo que no habla o que no habla fácilmente, es, además de paciencia, no tener prisa. Porque con mucha frecuencia cuando los papás me dicen, es que yo hablo y hablo con él, pero cuando le pregunto no me contesta. Y siempre pregunto de regreso, ¿cuánto sabes tolerar su silencio? Porque es claro que para todos el silencio es incómodo, pero cuando estamos hablando con un hijo, dominamos el lenguaje, sabemos sermonear perfectamente bien al hijo, decirle lo que estuvo mal y lo que tendría que hacer distinto y demás, y luego le preguntamos, pero a ver, explícame por qué hiciste tal cosa, o dime cómo te sientes. Y el hijo se queda callado. Y nosotros empezamos con, ¿ves? Es que no me dices nada. ¿Cómo quieres que yo sepa si no me dices nada? Es que, a ver, es que no adivino. Y lo que pasa es que no nos callamos lo suficiente para dejar que ese hijo ordene sus ideas, trate de acomodar lo que quiere decirnos e incluso, ¿por qué no decirlo?, tome valor. Y a veces lo que tenemos que hacer es, me voy a quedar aquí contigo un rato, porque de verdad quiero escucharte y probablemente necesitas tiempo. Pero aquí estoy. El problema es que siempre tenemos prisa, siempre tenemos otra cosa que hacer, siempre tenemos algún pendiente que resolver y no acabamos dando espacio para que ellos puedan decirnos qué piensan, cómo se sienten, si les hace sentido lo que les estamos diciendo, si las cosas pasaron como nosotros las creemos. Y para que el otro hable, necesita silencio. Entonces, tolerar el silencio es uno de los requisitos más importantes para que alguien que no habla
se defina por decirnos algo. Y una vez que empieza a hablar, por favor no lo interrumpas. Con quienes, sin duda alguna, para poder platicar, necesitamos dedicarles un tiempo aparte, son a los adolescentes. No quieras que mientras tu hijo va creciendo y entra a la etapa adolescente, lo quieras seguir haciendo platicar, aun cuando fuera platicador de niño, que te cuente o que siga en ese mismo estadio de platicador, con los hermanos chiquitos en el coche, con los hermanos chiquitos en la mesa, con los hermanos chiquitos en el transporte público, porque está cambiando a otra etapa del desarrollo y por lo tanto quiere vida privada. Si de por sí le va a costar trabajo compartirte, porque está tratando de diferenciarse y de hacer una distancia contigo, imagínate lo que le sucede si quieres que además de todo platique cosas de grandes, porque ya se siente en ese nuevo momento de su vida, contándolo enfrente de los hermanos. En este intento por tener intimidad, claramente platicar enfrente de los hermanos, pasar tiempo junto con los hermanos, pasar tiempo en familia cuando ya sienten que ellos son parte de otra situación de vida, es muy importante que ni los ridiculices y que en alguna medida pases tiempo aparte con ellos. No para hacer una pregunta tras otra, porque no te va a responder, pero sí para pasar un tiempo a solas en donde claramente se dé cuenta que tú reconoces que está creciendo y que tiene necesidades distintas. Y seguramente por ahí vas a ganar terreno. Tengo aquí un correo de un papá. No saben cómo me gusta que se vayan incorporando los hombres al programa. Me dice: buenas tardes, tengo una duda. Mi niño cursa 4º grado de primaria y ya están viendo el tema de la sexualidad y la reproducción. Yo siento que es muy temprano para que vean ese tema. ¿Me puedes dar algún consejo? No es temprano. De hecho, estos temas se tienen que empezar a dar desde chiquitos. O sea, el tema de la sexualidad se tiene que empezar a abordar desde que son muy pequeños. Porque parte de lo que ya se quiere lograr es que los niños crezcan con una idea de sexualidad apropiada, evidentemente, para la edad, en donde no haya esta como sensación en ellos de que hay un secreto y un tabú alrededor de los temas de la sexualidad. Y en la medida en la que ellos van creciendo y crecen viendo de forma natural todo lo que tiene que ver con la sexualidad y la reproducción, van pudiendo aprender de una forma con ojos naturales todo lo que tiene que ver con esto. Evidentemente, a las generaciones de papás nos puede llegar a hacer ruido esta situación porque no estamos acostumbrados, fuimos educados en donde esos temas no se tocaban. Y además tiene una segunda ventaja, y es que nos ayudan a abrir la conversación con ellos. Es decir, qué bueno, mi amor, ¿te quedó alguna duda? ¿Hubo cosas que no te atreviste a preguntar? Pregúntamelas a mí. La parte importante de todo esto es que hay un lenguaje apropiado para platicárselo a los niños de las diferentes edades. Y esa parte sí importa, cómo se la están platicando y cómo la está entendiendo.
Entonces, al revés, aprovecha para que este tema se vuelva un tema de confianza con tu hijo y lo puedan platicar. Pero no es temprano, no es temprano. De hecho, yo hace tiempo que ya los dejé de dar, pero hace mucho tiempo y durante casi 20 años me dediqué a dar los cursos de sexualidad en las escuelas 4º, 5º, 6º de primaria, y es muy importante que los niños crezcan con la información. Tengo mis padres, viven solos, ya son grandes. Mis hermanos se separaron, se fueron a vivir con ellos, pero mis hermanos, desde que llegaron a vivir ahí con ellos, nunca han ayudado. Mi papá de principio decía que porque pues apenas iban acomodando, buscaban trabajo y X. Ahora ya tienen ahí viviendo, la mayor tiene viviendo ahí más de 5 años y el mediano tiene viviendo ahí 1 año, pero no ayudan en nada, no ayudan para la comida, ningún gasto dan. Mi papá y mi mamá, cada que yo voy a visitarlos, a los 8 días me dicen, ay, que están hartos, o sea, que ya están, no saben qué hacer. Y yo quisiera decirles a mis hermanos que se vayan, pero no sé, no me quiero buscar tantos problemas. ¿Qué puedo hacer? Sin duda alguna, estos temas familiares se vuelven muy complicados, porque el hecho de que los papás estén grandes no significa que a los papás en su propia casa es a quienes les toca poner límites, porque eso no se termina nunca. Y en ese proceso, sin duda alguna importa qué tipo de relación tienes tú con tus hermanos y desde dónde, claro que como hermanos podemos llegar a decir alguna cosa, pero el rol desde donde podemos decir eso depende muchísimo de cuál es la historia de la relación que tenemos, cómo ha sido esa relación y desde dónde podemos dar una opinión. Así como tú lo planteas, decirle a tus hermanos que se vayan no es algo que a ti te toca. A ti te toca una conversación de hermanos, es decir, oye, hermana, yo veo a mis papás cansados, ¿cuánto tiempo más piensas estar aquí? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? En esa línea, lo mismo con tu hermano. ¿Qué planes tienes? Pero no ser la mensajera de tus hermanos, porque es una postura cómoda para tus papás, pero a ti no te toca decirles váyanse. A tus papás les toca establecer límites y decir, a ver, si ustedes piensan seguir aquí, y si así es como tus papás lo quieren, las cosas tienen que cambiar. Y tenemos que establecer una normatividad acerca de cómo las cosas se deben de dar. Pero a ti no te toca hacer eso. Le toca a tus padres. Que te usen a ti como la mensajera es ponerte en una situación muy complicada. Y cuando ya todos son adultos, a los hijos también nos toca ponerle límites a los papás. Es decir, hablen con ellos, ustedes hablen con ellos. Esta no es mi casa. La casa es de ustedes y por lo tanto a ustedes les toca delimitar qué sí y qué no se puede en su casa. Pero no te toca a ti. Siempre usamos esto de mis papás ya son grandes, como si eso los convirtiera en niños incapaces de proceder. Y en estas situaciones familiares siempre hay una historia. Y una historia que explica si hay una historia de falta de límites y hoy te están pidiendo a ti que pongas algo o que hagas algo que ellos seguramente a lo largo del tiempo no hicieron o no hicieron suficientemente bien. Así es que ten cuidado, porque si tus papás llegan a faltar, la que se va a quedar ahí, perdida, complicada con los hermanos, vas a ser tú. Tengo un correo aquí de una mamá que me dice, tengo un adolescente de 13 años, cumple 14 a inicios del año que entra. Es una buena alumna,
pero es floja para los quehaceres de la casa, aunque ella hace más cosas. Entró a la secundaria y empezó con la inquietud de los novios. Nosotros le dijimos, no tienes permiso, ya que me queda claro que es un distractor. Porque tenemos otra hija que por permitirle que tuviera novio, tuvo un hijo a los 17 años, hoy ya tiene 27. Así es que por experiencia no fue nada grato el proceso y no queremos que suceda lo mismo. Quiero verla estudiando la universidad, si así ella lo decide, por supuesto. Se empezó a hacer novia de un muchacho de 15 años que no está estudiando porque no pasó el examen, por lo que su papá pues no los dejó. Su mamá trabaja, un hermano mayor ya casado y una hermana que falleció. Eso me platica mi hija. La encontré con él platicando y le pegué. Porque aunque le dijimos que no, ella vio cómo y siguió viéndole. Hoy fui por ella y me dijo, señora, una disculpa, me dijo el muchacho, no era la forma de conocerla, quiero que me deje verla, aunque sea como amigos. La pregunta es, ¿qué hago? Entre más se prohíba, más lo hacen. ¿O cómo debo proceder? Te pido tu opinión. Miren, esta es una clara muestra, primero, de que prohibir los noviazgos no sirve de nada. Lo único que está en nuestras manos es qué permisos damos y cómo tenemos control sobre la forma de ejercer el noviazgo. Es decir, cuando un hijo o una hija nos dice que ya tiene novio, le podemos decir, mira, mi amor, yo no te puedo prohibir que tengas o no tengas. Lo que es claro es que no tienes edad para estar ejerciendo un noviazgo porque estás muy pequeña. Entonces, pues aprovecha cuando lo ves, en el contexto en el que te lo topas, ya sea porque va a verte cuando sales de la escuela y ahí platicas con él en lo que llego por ti, o cosas de ese tipo. Pero no va a haber permisos ni para que venga, ni para que vayas, ni para nada, porque estás muy chica todavía. Eso es lo que podemos hacer. Prohibir sale justo al contrario. Ahora, quiero aclararte algo. Lo que pasó con tu hija, la que hoy tiene 27, no fue porque le dieron permiso de tener novio. Fue porque no hubo educación sexual. Cuando no hay educación sexual, no importa si hay o no permiso, no aprenden lo que es el proceso de la experiencia de la vida sexual y por eso acaban teniendo vida sexual sin cuidarse, sin protegerse y acaban en situaciones de embarazos no deseados, incluso para ellas mismas. Entonces, no confundamos. Tener novio no significa tener relaciones sexuales. Y no tener novio no significa que no haya que educar sexualmente. Así es que dos cosas que son independientes, aunque son primas, es importante tomarlas en consideración. Y bueno, con esto llegamos al final del programa. Que tengan muy buen provecho, muy buenas tardes, hasta mañana. Audiocentro.